aquí con nosotros Mauricio Huesca, muy bienvenido, buenos días. Hola Cintia, muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo le va, Mauricio? Muy bien, encantado de estar con ustedes nuevamente. No, al contrario, de verdad para nosotros es un placer porque cada vez que vienes nos quedan mucho más claras las cosas y es muy, de verdad, muy rico saber cómo podemos ejercer nuestro voto, cómo podemos aprovechar todo este tipo de circunstancias y hacer pues nuestra voz de verdad que se escuche. En esta ocasión vamos a hablar del voto. ¿Cómo es que se debe de votar? ¿Por qué se debe de votar? Y sobre todo, ¿cómo hacer que nuestro voto realmente sea útil, sea válido? Porque hay mucha confusión. Ahorita estamos viendo ahí un gran pizarrón con muchas marquitas y de repente tiene que quedarnos todo muy claro, Mauricio. Nos perdemos, ¿no? Exacto. Sí, desde luego, la verdad es que es un tema prioritario ahorita para el Instituto, tanto nacional y de la Ciudad de México, es la pedagogía del voto, es regresar a los básicos. El día de la elección la ciudadanía va a recibir, al menos en la Ciudad de México, 6 boletas. Sí. 6 boletas que la verdad es que la gente podría confundirse porque hay partidos coaligados a nivel federal, hay partidos que no están coaligados a nivel local, entonces hay que leer la boleta, hay que enseñarle a leer la boleta a la ciudadanía para que el día de la jornada electoral pueda, pues ya en su casilla, marcar la opción política y es por eso que traemos esta plantilla con todas las modalidades y opciones de voto y las combinaciones que pueden ser posible hacer. Entonces, nada más. Sí. Oye, quisiera que nos las enseñaras, Mauricio, porque fíjate que ahí estamos viendo pues varios signos, varias figuras, varias imágenes que pues yo también consideraría que podría ser válido. Claro, ¿no? Marcar así mi voto. Es con mi sello personal. Claro que ¿Esto se vale o sí tenemos que seguir ciertas reglas? Pues si quieren, acompáñenme. Sí, vamos. Miren, precisamente, efectivamente, las primeras marcas que la ley nos dice que puede ser un voto, puede ser cualquiera de estas, o cualquier otra marca que nos genere no haya duda razonable de que tu voto fue a favor de una opción política. O sea, puedo votar, o sea, si pongo una carita feliz, ¿es válido? Una carita, un tache, una paloma, un número, algún símbolo de algún tipo, o algunas frases que pudieran generar pues algún tipo de empatía con alguna candidatura. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de sí, aquí es, lo mejor, me gusta, entre otras. ¿Y cuál es la pedagogía del voto? Pues miren, la pedagogía del voto es la siguiente. En las primeras hileras lo que mostramos es votos a favor de cada partido político en lo individual. Sí. Entonces es una opción válida de marcar la boleta el partido político con el que simpatizo o que postula la candidatura que yo quiero. Pero recordemos que en la Ciudad de México tenemos una coalición y una candidatura común. Entonces, ¿cómo le haces? ¿Cómo votamos cuando se van a candidatura común? Bueno, pues aquí tenemos el ejemplo de una candidatura común en la cual hay 3 partidos coaligados. Y en estos 3 partidos la modalidad de voto puede ser o marcar cualquiera de los 3, los tres de manera simultánea, uno en lo individual, estas dos combinaciones, esta combinación sola. Entonces, cualquiera de estas modalidades, marcando las 3, la 1 y la 3 o combinados, que es la que muestran las siguientes gráficas, es un voto válido. Y es bien importante que sepa esto la ciudadanía porque pues con el tema de las fake news y los memes, ha habido muchas noticias en el sentido de que si marcas la boleta en este sentido se trata de un voto nulo. Claro. Lo cierto es que no es así. Puedes votar en estas 3 combinaciones y es un voto válido. Pero hay que tener en cuenta y hay que aprender a leer la boleta. ¿Por qué? Porque si se fijan en cada uno de los recuadros va a venir el nombre de la candidatura que registra cada partido político. Sí. Y van a encontrar el nombre de la candidatura en los 3 partidos políticos que están postulando al mismo partido, a la misma candidatura. Entonces, por ejemplo, en este caso, este instituto político que va con pues va a tener que venir el mismo nombre de la persona. Entonces, pero a nivel federal, ustedes recordarán que hay solamente 3 coaliciones. Sí. A nivel local solamente 2. Entonces, hay que aprender a leer la boleta para saber cuáles son los partidos que aparecen, los nombres de los candidatos a nivel federal y a nivel local, por si deseamos hacer un voto marcando las 3 opciones políticas y a nivel local no nos vayan a generar un voto nulo. Entonces hay que tener mucho cuidado para poder leer la boleta, ver cuáles son los partidos que postulan a una misma persona a nivel federal y a una misma persona a nivel local y de esta manera poder efectuar un voto pues que vaya a contar. Pero, por ejemplo, aunque sea válido, como tú decías, al generar este voto que va a nivel federal en las tres crucecitas, si yo dejo de poner 2 y nada más aplico una, es correcto. Es un voto de válido. Cualquier manera, ¿no? Aquí tenemos una opción, una modalidad de estas opciones. Mira, aquí tenemos estos 3 partidos que van en coalición a nivel federal y a nivel local, ¿no? Bueno, puedes hacer la marcación de la boleta a los 3 partidos políticos coaligados, solamente a 2 de ellos, en esta combinación, o en esta otra combinación, o en esta otra combinación. Entonces, si se fijan, cuando van en coalición, podemos hacer hasta 4 combinaciones de voto y las 4 combinaciones son votos válidos. Lo único que hay que cuidar es no marcar
dos opciones políticas incompatibles, es decir, dos opciones políticas que estén postulando a dos candidaturas diferentes. Entonces, es lo único que hay que cuidar el día de la jornada electoral, porque, insisto, van a ser 6 boletas las que vamos a tener en la mano y vamos a hacer, quizás nos vamos a tener presionados por el tiempo de marcar que la fila está esperándonos. Yo le diría a la ciudadanía, tómese su tiempo, lea la boleta. Ni se presionen, no se presionen. Claro, Es un momento de expresión ciudadana, hay que hacerlo con tranquilidad, con toda la calma posible, leer bien la boleta, marcar las opciones políticas a nivel federal, desasociarse de nivel federal y volver a pensar en las opciones políticas locales y hacer un voto razonado. Sí, estar como enfocado y no estar como corriendo. Pero a ver, a mí me surge otra duda, porque las últimas 2 boletas son muy diferentes. Supongo que la de la cruz enorme, esa sí es voto nulo. Exactamente, ese es un ejemplo de un voto nulo en el cual pues no marca una opción política en particular. Y tenemos aquí en esta penúltima opción, no marca ninguna opción política partidista, pero tiene un espacio destinado para poner un nombre de un candidato no registrado. Entonces, si la ciudadanía dice, no me gusta ninguno de los que están en la lista y quiero votar por mi vecino, voto ahí por mi vecino. Entonces, y ahí pones entonces el nombre de esa persona. Exactamente. ¿Y eso se contabiliza y se van esos votos para esa persona? Lamentablemente no, Enrique, qué bueno que lo preguntas, porque estas dos opciones, aunque te da la opción la ley de poder marcar un nombre de una persona no registrada, se equipara a un voto nulo. Entonces no va a contar este voto, solamente los votos que se marquen por las opciones que están una candidatura común, coalición o partidos políticos en la individual. Muy bien. Pues Mauricio, te agradecemos mucho que hayas venido, como siempre, aquí a tus ciudades para ampliar nuestras dudas, para estar pues mucho más informados ante este proceso electoral que pues muy pronto estaremos viviendo los ciudadanos y en realidad pues el país entero el 1 de julio. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias.